Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Realmente anoche fue impresionante. Estuve pensando, meditando mucho en la palabra y dándole gloria al Señor. Porque con todo esto que está pasando en Irán, con todo esto que está pasando en el mundo, se habla el tema de la proliferación de armas nucleares. No es para que nosotros tengamos miedo. Es más, que tengamos confianza en la Escritura. Porque para Dios esto ya ocurrió. A nosotros no nos sorprende un ataque de grandes proporciones que hubo, por ejemplo, en Irán, porque la Biblia dijo que iba a ocurrir. Entonces estamos hablando de que el Señor iba a destruir el arco de Irán, el lugar de donde se estaba fabricando las armas nucleares, y eso ha ocurrido. Ahora se vienen más cosas que va a ocurrir en la tierra, pero al final de esta historia, Satanás es arrojado en el lago de fuego y los hijos de Dios reinan eternamente con el Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces a nosotros nos debe llevar la palabra de Dios a una confianza. Y Pablo nos está hablando, estamos estudiando Romanos capítulo 13, verso 11. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos accionar en nuestra vida cristiana? En donde nosotros debemos ser, en este caso, vivir una vida activa cristiana. No estar, como dije ayer, en un letargo espiritual, durmiéndonos en los laureles, priorizando otras cosas, dejando de lado este llamamiento maravilloso que hemos recibido nosotros. Y muchas veces caemos en nuestro letargo de despreciar ese llamado que tenemos. Porque el privilegio que nosotros tenemos como hijo de Dios es un privilegio mayor al que tiene Donald Trump como presidente de los Estados Unidos o a un ministro de la corte de nuestro país. Pero hermanos, llega el tiempo en donde las artimañas de Satanás no es el ataque frontal, porque no puede atacarnos frontalmente, sino que el ataque viene en hacernos cristianos inoperantes, cristianos indefensos para su obra de maldad. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Pero no podemos estar en una conciencia plena si estamos anestesiados, si estamos concentrados en la corriente de este mundo, alimentando nuestra carne. No podremos vivir, hermanos, despiertos, sobrios, como nos mandan las Escrituras. Amén. Dice Pablo que nosotros debemos despertar del sueño. Acá no dice que Dios no va a despertar. Acá dice la palabra que nosotros debemos despertarnos del sueño. Es levantarnos, accionar. Ahora es el tiempo. Porque nuestra salvación, dice el apóstol Pablo, está más cerca, incluso del tiempo que creían los apóstoles o del tiempo que nosotros mismos hemos creído. Estamos cerca. Mis hermanos, habíamos compartido que la noche ya está avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos llegando al fin de la maldad de este siglo. Y el fin de la maldad va a llegar, mis hermanos, en un clímax de terror en la tierra. En el periodo justamente que estaba hablando recién de la gran tribulación, en donde Dios va a permitir que el hombre de pecado, que el hijo de Satanás gobierne este mundo, y como dice la palabra del Señor, va a hacer todo lo que él quiera. Dios lo va a permitir. Y ese hombre de pecado
traerá la paz momentánea, como ayer dijo Donald Trump después del ataque. Ahora se viene la paz. Benjamín Netanyahu dijo también, primero la fuerza, luego la paz. Todo el mundo está pidiendo. Escuché al primer ministro de Israel, al secretario de Estado israelí diciendo de que el mundo está cerca de llegar a la paz y a la seguridad. Y la palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros estamos viendo un diario viejo de Dios. El diario de ayer de Dios es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Y nuestra salvación está cerca, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, para Dios, hermano, hay una palabra para la iglesia. He aquí yo vengo pronto. Y está hablando de galardones. Está hablando de que yo tengo que despertarme y tengo que accionar. Pero hay mucha gente que anhela galardones en su comodidad. Y estamos hablando de un Dios justo. Estamos hablando de Dios, de un Dios justo. Mis hermanos, nosotros debemos, ¿qué dice la palabra? Revestirnos, dice, de las armas de la luz. Avivar el fuego que está en nosotros. Dice Efesios 6:12, tomen ustedes las armaduras de Dios. Y acá Pablo está diciendo, revistámonos de luz. O sea, hay cosas, hermano, que nosotros debemos hacer. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Si seguimos acomodándonos, vamos a amontonarnos en esa arena movediza de comodidad, que cuando no nos demos cuenta, la arena ya tenemos aquí y va a estar complicado salir de ese letargo. Y vivamos, hermanos, con honestidad, como de día, y no andemos en glotonerías. ¿Qué quiere decir eso? Dámonos a la carne. En fiestas, en, ¿verdad?, glotonerías, borracheras, lujurias, laxivia. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, vamos a estar estudiando ahora mismo referente a eso. Y dice, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué dice la palabra del Señor? Andemos como de día. Hermanos, si nosotros vivimos una vida conforme a la palabra, una vida que agrada a Dios y manifestamos, hermanos, nuestra conducta es exterior, la realidad interna de una vida redimida. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, si yo no vivo conforme a la Escritura, yo nunca fui de Él. Si yo no tengo una vida conforme a la palabra, y eso es una vida piadosa. Una vida piadosa, hermanos, es vivir conforme a la palabra. Es, hermano, manifestar, ¿verdad?, en nuestra conducta externa, nuestra vida interna. Amén. Romanos capítulo 6, el verso 4 habla de esto. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Esto, hermano, es estar preparados para la hora de la venida de Cristo. Viviendo una vida nueva. Romanos capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los deseos del Espíritu. ¿Qué es los pasos de la carne? El letargo. La pereza espiritual. La pereza espiritual. Y la pereza te calcome.
Pero sin embargo, hermano, el vivir en el Espíritu, tu deseo te constriñe, te lleva a las cosas de Dios. Lucas capítulo 1, el verso 6. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensibles todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hoy en día, hermanos, los antinominianos dicen que no hay que cumplir los mandamientos, que ya no hace falta cumplir la ley. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no la pueden cumplir. No la pueden cumplir porque están en su vieja naturaleza. Nosotros, hermanos, sí la podemos hacer porque tenemos una nueva naturaleza y esa ley es un parámetro, no es una obligación para hoy en día. Nosotros la obedecemos, hermano, con gozo. ¿Y con qué? Con diligencia. Con diligencia. Gálatas capítulo 5, 16 dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando, hermano, que nosotros estamos viviendo dos naturalezas, el espíritu y la carne. Y si nosotros cedemos espacio, hoy en día la gente está atribuyendo a la fornicación, a la homosexualidad, a espíritus. No, hermano, eso son obras de la carne. Si nosotros damos lugar a la carne toma territorio. Y nosotros decidimos en qué hombre vivir. Si vamos a continuar en la obra de la carne o vamos a empezar nosotros a vivir con la obra del Espíritu. Amén. Porque esas dos naturalezas operan en nosotros y yo decido en este caso dar mis prioridades. Y eso es lo que está hablando ahí la palabra del Señor. Amén. Por eso Pablo le decía: aviva el fuego que ya está en vos. Ya está. Pero está abajo. Estás lánguido, estás débil por tu culpa, porque no estás avivando. ¿Y cómo se aviva la palabra? Viviendo en el Espíritu, no haciendo la voluntad de la carne. Amén. No haciendo la voluntad de la carne, porque la carne va en contra del Espíritu. Míreme, mi hermano, lo difícil que es leer un capítulo de la palabra al día. Y lo fácil es mirar 3 horas una película de Netflix. Lo más fácil. Ver el partido de la selección paraguaya. Hacer un asado y a ver un partido. Compartir. Hermano, te lleva horas. Pero orar no. Venir al culto no. Eso no. Dormir más. Vamos a dormir hasta las 10, las 11 de la mañana si es posible. Taparnos ahí. Para mí tampoco fue fácil venir hoy. Pero nosotros debemos luchar en contra de la carne. Tenemos que, hermano, ¿verdad? Luchar, pelear, priorizar. Gálatas 5:16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan la carne. Porque la guerra nosotros vamos a perder cuando empecemos a dar lugar a la carne. Ahí está, hermano, nosotros empezamos a perder nuestra comunión con el Señor. No es que perdimos nuestra salvación ni nada, sino que ya hay una barrera. Ahora cuando yo estoy, hermano, avivando el fuego que está en mí, cuando yo estoy orando, cuando yo estoy leyendo la palabra, cuando yo estoy ahí en comunión con el Señor, hermano, es una vida que vale la pena. Amén. Gálatas 5:25. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El Señor ha establecido el camino por el cual la iglesia tiene que caminar. Una vida piadosa, una vida en comunidad, entre los santos, sirviéndose unos a otros. Ese es el camino que el Señor ha establecido antes de la fundación del mundo, que nosotros debemos transitar. Si nosotros caminamos fuera de eso, estamos viviendo fuera del diseño de Dios. Efesios 4:1. Yo que estoy preso por causa del Señor,
les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Que seamos dignos. Y es importante, hermano, que la palabra del Señor ahí nos desafía a nosotros. A que nosotros vivamos a la altura de ser cristianos. A un impío se le entiende la manera como está viviendo en una vida de pecado, revolcándose en el pecado, pero no nosotros. Un cristiano lo puede hacer, dice la palabra. Puede vivir en una altura, a un nivel como vivían los corintios, que participaban en orgías, pero eran creyentes. Eran creyentes. Pero ahí vino la amonestación del apóstol Pablo, que ellos deberían vivir conforme a la altura. ¿Qué ustedes pensarían si al salir de su casa le ve ahí al embajador de los Estados Unidos borracho en la esquina de su casa de usted, tomando y perreando, como se dice hoy en día? ¿Qué ustedes van a decir? Yo voy a decir, ¿cómo un embajador de los Estados Unidos va a vivir así? No puede ser. Porque se espera que un embajador, quien representa a su país, tenga que vivir decorosamente y con otra actitud, o que arme berrinche por la calle, rompa foco, qué sé, etc. Imagínense que pensemos así de un impío. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos del reino? Es así, hermano. Es así, hermano. Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:8. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Vivan como se espera que vivan de ustedes. Efesios 5:15. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Seamos sabios. Vamos a usar de la iglesia de la prosperidad. Decirle al que está al lado. ¿Verdad? Hermanos, vivamos con sabiduría. Proveyamos para el espíritu y dejemos de proveer para la carne. Porque la carne se queda y el espíritu se va, hermano. Esta carne no quiere que nosotros sembremos en el espíritu, porque esta carne se queda. Filipenses 1:27. Solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Primera Tesalonicenses 2:12. Y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Colosenses 2:6. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Primera Tesalonicenses 2:12. Y le hemos recordado vivir dignamente. Eso ya leí. Primera Tesalonicenses 4:12. A fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ahí justamente está hablando de que hay que trabajar. Hay que trabajar dignamente también. Primera de Pedro, capítulo 2:12. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Amén. Miren, acá no está hablando que los impíos se van a salvar por tu buena conducta, sino que en el momento que Cristo venga, ellos van a glorificar a Dios. Cuando nos vean a su diestra. Porque ellos nos van a ver, hermano. Nos van a ver ahí, a la diestra de Dios Padre. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Cristo? ¿Cómo andaba Cristo? Es que nosotros ya podemos andar como Cristo anduvo. Amar y hacer la voluntad del Padre.
no la nuestra. No colocar mi ídolo en el trono de Dios. No. Ahora yo tengo que hacer la voluntad del Padre, como dijo Jesucristo. Mi comida y mi bebida es hacer su voluntad. Segunda de Juan 1:4, gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Segunda de Juan, capítulo 1:6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor como desde el principio lo han oído. Y ahí dice la palabra que en este tiempo nosotros no debemos andar en estos desenfrenos de glotonería y borracheras. ¿Qué son esto? Y principalmente los corintios estaban muy metidos en esto, hermano, en lo que es las borracheras, las fiestas desenfrenadas. Eso no está mal, que yo haga un festejo, que yo me festeje un cumpleaños, que yo, aunque hay algunos cristianos que están en contra de eso, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, de que festejemos el aniversario de nuestra iglesia o qué sé yo. No está mal, hermano. Pero justamente acá lo que está hablando el apóstol Pablo es referente a esas fiestas desenfrenadas que hoy en día ya están entrando en la iglesia. Hoy en día ya están realizando bodas, casamientos, 15 años y están bailando música cristiana. En Brasil, por ejemplo, veo que están haciendo mucho eso. Desenfreno total, perreando, funky cristiano. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Dice la palabra, orgías sexuales, trifulcas, alboroto. Cosa que está entrando en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Impresionante. Eso, hermanos, todos son obras de la carne. Obras de la carne. Estaba viendo en una transmisión, hermanos, cómo se manifestaban literalmente espíritus inmundos. No había diferencia entre un culto, entre comillas, cristiano hoy en día a una reunión de los candomblé, de la magia blanca, y hacían comparaciones en un video con otro. Estábamos compartiendo con los hermanos eso. Hermano, ha entrado el mundo en las iglesias, en las congregaciones, en las casas. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa que tengan un lindo cartel enfrente de su iglesia. No importa que diga, yo me bauticé, yo participo de la Santa Cena, soy un cristiano. Si esa persona vive practicando el pecado, no es de Dios. Nosotros podemos caer, hermano. Podemos caer a veces en nuestras debilidades, hermanos, pero no somos practicantes del pecado, que es totalmente diferente. Amén. Porque el incrédulo, que por más que se vaya a una iglesia, es un incrédulo que no ha nacido de nuevo, hermano, él está viviendo en su naturaleza caída. No puede vivir de otra manera. Por eso necesita, ¿qué cosa? Necesita esto, tocar el saco ungido, percibir con su sentido el oro, polvo de oro, pluma de ángeles, las unciones, aceites, etcétera. Él necesita traer la piedra ungida, va a morar acá. Necesita ver, tocar, palpar, porque no tiene otra manera de percibir lo espiritual que se puede hacer a través del nuevo nacimiento, en donde el Señor nos coloca a nosotros fe. Y en ese momento nosotros podemos creer lo que no vemos. Totalmente diferente a vivir a nuestra anterior vida ajena de Dios. Ahí dice la palabra también lujuria. ¿Qué es la lujuria, hermano? La laxivia. Acá en Paraguay se dice calentura, ¿verdad? La lujuria, hermanos, es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Yo no puedo decir de que yo soy cristiano y estoy viviendo inmoralmente.
Ahora, hermano, estuve viendo en Brasil, hay pastores que son homosexuales, que se autodenominan lésbicos. A ver, seguro que me van a bloquear el video, ¿verdad? Porque estoy diciendo esto. Pero la realidad es esa. Viven en inmoralidad sexual y congregaciones enteras. En la iglesia donde yo estaba anteriormente, era impresionante. Yo era joven, chico, tenía 13, 14 años, y los pastores de la iglesia hablaban siempre en voz baja. Al final de cuentas, cuando llegué yo a los 15 años, yo me di cuenta que Julano se metía con la esposa de Julano, Sultano se metía con la hermanita, el pastor se metía con la profesora de escuela dominical. Era un desastre. Era un desastre. Desenfreno sexual. Nadie no había nacido de nuevo, pero predicaban la palabra. Y teníamos buenos estudios bíblicos, hermano. Pero ellos no vivían conforme a la palabra. Hoy, ninguno de ellos están en el camino del Señor. Todos están en el mundo. Todos. ¿No fueron salvos? No, no es eso. Nunca tuvieron la salvación. Nunca tuvieron la salvación. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Mira, hermano, es impresionante cómo la Biblia, el apóstol Pablo le dice a los de Corintios: no se unan a una ramera, porque son un solo cuerpo, son un solo templo. Y he visto una noticia científica que salió ahora, un nuevo descubrimiento, que hicieron unos estudios a unas prostitutas. Y es impresionante cómo estas prostitutas tenían varias reacciones de personalidad en cierto tiempo de su vida. Y según este estudio científico, dice que cuando estas personas tenían relaciones sexuales, había transferencia de genes. Y el gen de la otra persona pasaba a la otra persona. Y esta prostituta, tenía un montón de genes de otras personas. Es impresionante porque la Biblia dice que son una sola carne, un solo cuerpo. Hoy nosotros llamamos espiritualmente a eso que una persona no nacida de nuevo, que vive en esa prostitución, que anda en esa vía, que hay transferencia de espíritus, transferencia de demonios. Son un solo cuerpo, son un solo templo. Y Pablo decía: ustedes no se unan. Por eso es tan importante nosotros, como cristianos, tener una esposa o un esposo creyente. Es importante que nosotros sepamos eso. Amén, Marcel. Amén. Entonces nosotros debemos tener, hermanos, esposas creyentes, porque de esa manera nosotros somos un solo cuerpo, un solo templo, porque el lecho matrimonial, hermano, es un altar de adoración. Dice Efesios 5:3: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes, dicen la palabra, son santos. Son santos. No debe haber entre ustedes este tipo de cosas. Colosenses capítulo 3:5 dice: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia. Eso es, ¿qué cosa? Idolatría. La práctica de estos pecados, dice la palabra, te hace, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. ¿Y eso qué es? Idolatría. Se vuelve un ídolo. No me toques mi ídolo. No me toques. No me toques mi ídolo. Entonces, hermano, ¿qué nosotros debemos hacer? Reprender al espíritu de borrachera,
al espíritu de las pasiones, al espíritu de la lascivia, de la calentura, al espíritu de la prostitución. Eso está diciendo acá la palabra. No, hermano. Haced morir. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo tengo que cortar los circuitos que me está llevando Satanás a que a través de eso yo esté quitándole a Dios de su trono y ser un idólatra de mis bajas pasiones. Amén. Entonces yo tengo que cortar. Si a mí me cuesta ver ciertas cosas o me va a llevar, a mí me preguntan mucha gente, pastor, ¿está bien de que yo vea una película romántica con mi esposa? ¿Está bien que yo vea películas seculares? ¿Está bien que yo escuche música mundana? Hoy preguntan eso. Pero hermano, yo tengo que saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que son circuitos que están entrando en mí, en mi mente, están entrando, hermano, y me están llevando a ¿qué? A idolatrar otras cosas. Por eso es importante, como dice la palabra, que yo me renueve por medio de la palabra mi mente. Asimismo también yo puedo renovar mi mente a través de estas otras cosas. Amén. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Segunda Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz junto con aquellos que con justicia, un corazón limpio, invocan a Dios. Acá Pablo le estaba hablando a quién, a Timoteo. Timoteo, que era un joven. Él era un joven y estaba hablando ahí de qué cosa, de las pasiones juveniles, de las corrientes juveniles de este tiempo. Y yo a mi hijo le hablo mucho acerca de eso, de la corriente del mundo hoy en día, que te ofrecen muchas cosas y que te naturaliza y normaliza y consiente en muchas cosas pecaminosas que te apartan de Dios. Y ahí nosotros, dice la palabra del Señor, no te está diciendo reprende eso. No te está diciendo hay programas juveniles que yo no tengo que ver si soy hijos o hijas de Dios. Amén. Pero ¿qué dice la palabra aquí? ¿Tengo que reprender? ¿Tengo que sentarme a aguantar y analizar? No, huye, huye. Porque sin darte cuenta te va a envolver y te va a arrastrar y te va a llevar. Huye. Y hoy en día los jóvenes tienen mucha más información que nosotros. Mucha más información. Y saben de muchas otras cosas más. Fuimos la vez pasada con mi familia al cine. Y era tan difícil, hermano, encontrar una película familiar para ver. Todo es demonios, Satanás, magia, todas las películas. Es impresionante, hermano y hermana, cómo este mundo. Y le estuve comentando a una hermana referente a eso. Es tan difícil, es tan complicado de repente salir en familia. Uno se va a un restaurante, a una lomitería, a un lugar y ve dos homosexuales besándose. Es impresionante en el mundo que estamos viviendo, hermano. Un mundo decadente, un mundo, pero nosotros no podemos, hermanos, cerrarle los ojos a nuestros hijos. No podemos cerrarle los ojos. ¿Qué yo tengo que hacer? Instruye al niño. Darle las herramientas, darle la palabra. Darle la palabra, que él tenga
los medios necesarios para defenderse. Porque no siempre papá y mamá van a estar ahí para protegerlos. No siempre van a estar ahí. Después ellos van a crecer o van a recibir propuestas indecentes. Los amigos le van a decir, vamos, ahí nomás, vamos a jugar la tabla Ouija, ahí nomás vamos a tomar una cervecita. Probá una marihuana, no es nada. No, hermano. Nosotros debemos saber que la palabra de Dios es el que nos va a hacer salvo. Amén. Dice la palabra que no debemos vivir nosotros ¿en quién? En contiendas, en envidias. Que nosotros no debemos vivir, hermanos, en iniquidades entre nosotros. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celo, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Si hay entre nosotros envidia, no. Mira un poco el peinado de la pastora. Cualquier cosa. No, hermano. Muchos hermanos pensamos así de esta manera, ¿verdad? Pero hermano, entre nosotros no debe haber, no, aquel canta mejor que yo, aquel toca mejor que yo. Gracias a Dios eso no hay acá, ¿verdad? Pero hermano, nosotros debemos vivir conforme a lo que dice las Escrituras. 2 Corintios 12:20. Muchos me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos, y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencia y desórdenes. Vean cómo, hermano, esos desórdenes. Todos son obras de la carne. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Filipenses 1:15. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelea, pero otros lo hacen de buena voluntad. 1 Timoteo 6:4. Está envanecido, no saben nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, y de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. Amén. Es que, hermano, si nosotros damos espacio a las primeras cosas, ¿verdad? Vamos ya a pasar a lo otro. Cuando nosotros empezamos a dar lugar y decimos, como justamente estaba diciendo ayer, no, una vez nomás. Es como que nosotros a la hora de pecar, Satanás siempre te pone y te dice, total te vas a arrepentir después. Es como que Dios te está dando, ¿cómo se llama? Unos bonos para pecar. Satanás te viene y te juega con eso. Hacé, total, después te vas a arrepentir. Pero hermanos, Dios no tolera el pecado. No, Él está, hermano, Dios aborrece el pecado. Satanás le ofreció a Eva, ¿qué le ofreció? Ser como Dios. Amén. Entonces, no demos, ¿qué cosa? Lugar al diablo. Satanás no puede venir a tocarte de frente si sos de él. Él no puede venir pero hermano, él a través de sus dardos, él te puede hacer complaciente con el pecado y la vana manera de vivir. Te lleva, hermano, a encerrarte. A encerrarte. Dice, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Amén. Hermanos, el proceso continuo que el Señor está haciendo en nosotros es algo maravilloso. Y nos lleva a reconocer nuestro pecado, a mirar y a saber y a identificar. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Cortar esos circuitos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, hemos sido salvados por medio de esa fe maravillosa que el Señor ha depositado en nosotros, y estamos siendo transformados
en la imagen y la semejanza de Cristo. Y debemos vivir a esa altura. Segunda de Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu. Lo que estamos viendo hoy en día, hermano, no es perfecto. Y quizá las cosas que nosotros vamos a ir mejorando en nuestra vida, nosotros, hermanos, no serán perfectas. Porque nosotros estamos siendo transformados. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Tenemos que poner nuestra parte. Nosotros ya hemos sido santificados, estamos siendo santificados, llevados a la altura de Cristo. Y sepan que si el Señor pone en vos, en cortar esas cosas, es parte de la santificación misma que Él está haciendo en nosotros. Amén. Él mismo te está señalando y te está diciendo, fulano, esto, no dé lugar a esto. Fulano, mira que te está dejando llevar por este pecado. Mira que este es parte de nuestra santificación, porque el incrédulo no tiene redargüimiento de pecado. Nosotros sí lo tenemos. Amén. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es mi trabajo como pastor. Ese es mi trabajo como pastor. No es llenar este recinto de gente. ¿Saben qué? Una cosa, hermano. Mi trabajo como pastor es ser fiel a la palabra y justamente lo que dice ahí el apóstol Pablo. Formar en ustedes a los que el Señor me dio, formarle a ustedes a Cristo. Ese es mi trabajo principal como pastor. Yo no me preocupo por lo de afuera. Ni salir a evangelizar, ni a traer gente, No, yo no soy evangelista. Mi trabajo como pastor. Y le estuve escuchando al pastor John MacArthur hablar de eso. El trabajo del pastor es formar a Cristo en los hermanos. Y eso lo voy a lograr conforme a la palabra, estudiando la Escritura, porque ahí yo sé la voluntad de Dios. Ahí yo sé la voluntad de Dios. Amén. Así que si yo quiero ser como pastor fiel al Señor, tengo que concentrarme en eso, no por lo externo. Y yo le pido al Señor, Señor, trae quienes tú quieres para que sean formados, porque esa es la idea. Discípulos, no gente. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Dejemos ya atrás el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso tengo que extenderme, hermano. A ese llamado, supremo llamamiento. Ningún líder del mundo tiene el llamado que tú y yo tenemos, hermano. Nadie, ni religioso, ni etcétera. Tú y yo tenemos un llamado supremo y a ese llamado tengo que extenderme. Pero para extenderme, dice Pablo, yo tengo que dejar de atrás el pasado. Dejar ya atrás, ya. Cortar el cordón umbilical, cortar y enfocarme en adelante. Amén. Porque aquí lo que importa, hermano, es eso, ese llamado. Yo ser fiel a ese llamado supremo que he recibido de parte del Padre. Colosenses 2:7, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Amén. Es eso. Y venimos hablando una y otra vez que tenemos que ser agradecidos. Acciones de gracia. Ya no por obligación. A mí ya no me tiene que más mover. Yo no tengo que venir al culto por obligación. Yo no tengo que ofrendar por obligación. Yo no tengo que predicar la palabra porque tengo que predicar la palabra. Porque es un mandamiento. Yo no tengo que vivir una vida piadosa por obligación, sino por acción de gracia. Por ese supremo llamamiento que yo tengo. Amén. Así debe ser, hermano. Amados, 1 Juan 3:2
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos creen que ya falta poco? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean, nosotros vamos cortando circuito, vamos, como dice Martín, me gusta esa frase, ajustando un poquitito. Y esa es una, ¿cómo es? Frase mecánica, frase mecánica, ajustando un poquitito. Nosotros vamos, hermanos, acomodándonos. Y eso es, ¿qué cosa? Nos estamos purificando a sí mismo. Lo que Pablo está usando, el ejemplo, hermano, es de ponerse y quitarse una ropa. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que yo me puedo poner, como dijimos la vez pasada, la máscara del mundo, sí. Yo me puedo poner la ropa del mundo, sí. Pero acá lo que está simbolizando, hermano, es no de una ropa externa como los fariseos que tenían, sino está hablando de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Cómo yo me tengo que desenvolver en mi vida diaria, en mis pensamientos y en mi conducta, que reflejan lo de adentro. Efesios 4:20, ya estoy terminando, Efesios 4:20. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Ahí está hablando como quitarse la ropa, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la naturaleza, de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en justicia, santidad y verdad. Amén. Acá habla justamente, hermano, de que yo tengo que ser diligente, de que yo tengo que preocuparme, porque la mayoría, hermanos, de las conductas pecaminosas son el resultado primeramente de mensajes erróneos que Satanás te mete en la mente. No, tranquilo, deja nomás. No, vos tenés que ser buenito. El Señor te va a perdonar después. Él te va metiendo ideas, porque esta guerra espiritual con Satanás no es, hermano, yo te ato, Satanás, yo te reprendo. Es guerra de ideas que ocurren, una batalla campal en nuestra mente. Acá es, hermano, la guerra entre el creyente y Satanás. Él nos mete, ¿qué cosa? Deseos lujuriosos. Él nos mete en la mente, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención de esos deseos? ¿Cuál es la intención de esas malas costumbres que tenemos? Que permanezcan, que se queden, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros estar meditando en la palabra, estamos meditando en qué cosa? En nuestras bajas pasiones, en nuestros deseos. Porque Santiago habla cómo es concebido el pecado, que a través de nuestras bajas pasiones, ¿verdad? Vamos meditando. No es que alguien dice, fulano cayó en pecado. No, hermano. El pecado es un proceso evolutivo, un proceso de pensamiento, analizado, procesado, que ha entrado desde la tentación y luego, dice Santiago, es concebido el pecado. Como un nacimiento, como un niño. Amén. Santiago 1:14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado. Cristo. Amén. Y el fruto del pecado, una vez cometido, ¿qué cosa? No encontramos la muerte. Amén. La muerte para el impío, para nosotros, ¿qué cosa? Se corta la comunión con Dios. No perdemos la salvación, pero hay algo ahí que cuando vas a querer
adorar, cuando vas a querer alabar, sentimos de que hay algo, ¿verdad?, que impide esa comunión, justamente del pecado. Entonces ahí habla los deseos. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne y este se opone entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Efesios 2:3, entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de la ira conforme a los demás. Tal cual, hermanos, anteriormente vivíamos practicando el pecado. Practicando el pecado. Y por último, pongámonos de pie, mis hermanos. Voy a leer esta última palabra. Vamos a despedirnos. Romanos 7:5. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían fruto que llevan a la muerte. Hoy en día nosotros producimos fruto del Espíritu. Tenemos que avivar el fuego que está en nosotros. Tenemos que ser diligentes. No dejemos que pensamientos pecaminosos se aniden en nuestra cabeza. Martín Lutero decía: yo no soy culpable de que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Ahora, yo soy culpable si viene un pájaro y pone un nido sobre mi cabeza. ¿Verdad? Entonces, así mismo, nosotros, hermanos, no pecamos con la tentación. La tentación no es pecado. Algunos, Satanás evidentemente dice: no, ya pecaste. No, hacé nomás. Ya deseaste, ya codiciaste. No. Tenemos que entender, hermanos, que hay un proceso evolutivo. Un proceso. No es que una persona va y de la nada le mete 50 puñaladas a otra persona. ¿Verdad? Como decía Sabin y Lombroso y otros científicos criminalistas que decían de que el ensañamiento o el estado de temeridad instantánea o en un momento de reacción. No, hermano, esto es algo que uno va pensando. El ensañamiento es algo pensado, evolutivo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es tan maravillosa, tan útil para nosotros. Refresca nuestros huesos y nos motiva, Padre, a que nosotros seamos cada día protagonistas, que seamos diligentes, Padre, y que caminemos por este camino que tú has preparado antes de la fundación del mundo para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Padre sigas haciendo esa maravillosa obra regenerativa en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, y que también a nosotros, Padre, tú de alguna manera nos haces, Señor, partícipes, Padre, en esta santidad que la hemos recibido por medio del sacrificio de Cristo. Dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Y te pedimos, Padre, que nos lleves a vivir una vida piadosa, una vida que te agrada, una vida conforme a las Escrituras, Padre Celestial, y que procuremos el bien. Te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por esta semana, que tú bendigas esta semana, Padre. Abre puertas. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes en nuestro entrar y nuestro salir, en el nombre de Jesús. Y te ponemos en tus manos, aunque está el mundo en tus manos, Señor, todos estos sucesos mundiales, Padre, que de alguna u otra manera, Padre, no queremos el mal del mundo, pero refresca nuestro corazón sabiendo que tu palabra es veraz y tú no eres hombre mentiroso, sino que tú eres veraz, Padre, y esto confirma una vez más que tú terminarás la obra, Señor, que te determinaste hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Quedamos despedidos con la paz.